Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo este maquillaje hecho todo con productos de Ana Paricci. Hacía mucho tiempo que estaba deseando haceros eso porque tengo estos productitos que he comprado hace tiempo y bueno, pues vamos a ver qué nos depara el vídeo. Vas cogiendo de ahí y este No sé si me he puesto como una puerta para los mantenerlos labios hidratados. No, Si esto es lo que estoy de enamorada de la centella colección. Green, yo soy más de rojos. centella green. Tengo. Tú no tienes nada. Tengo cositas de Ana Paricci en esta cajita. Estaba deseando grabar este vídeo porque tengo esto sin estrenar hace tiempo. Vamos a ver, yo tenía de Ana Paricci, que además, bueno, es una maestra para mí en todos los sentidos. Tanto en el mundo YouTube, con el mundo maquillaje, como en el mundo personal, es una joya de persona, de maquilladora y de creadora de contenido. Pues yo tenía algunas brochitas de Ana Paricci, estas blanquitas y tal y cual. Y bueno, cuando empezó, sabéis que está creando su marca, porque va sacando productos poquito a poco, pues cuando salió en principio la base y tal, pues bueno, no pensé cogerla. Las review eran muy buenas, como que una base maravillosa, que se tenía mucho tiempo en la piel, impermeable, que no marcaba. Ella es una experta en, yo creo que es una experta en zona de contorno de ojos y en camuflar esas rojeces y esas imperfecciones de la piel. Y bueno, pasé de ella y cuando fui a echar mano, porque claro, uno no le da la ansia porque a lo mejor por no gastarte el dinero por tal y cual, luego te da la ansia y claro, ya la has cagado porque ya ha desaparecido el producto del mercado o se ha agotado. Y es lo que pasó con su base. En el color clarito, se ve que en España somos más bien blanquitas. Bueno, el caso es que me puse en lista de espera para comprarla y tuve que esperar 3-4 meses. Llegó allá por mayo, entonces dije, bueno, pues ya que tal, voy a comprar también el corrector y el iluminador y una brochita o dos, que quería tener más. Lo he juntado todo, lo que compré y lo que tenía en esta cajita para enseñároslo. No quería usarlo hasta que no lo hiciera delante de vosotras para ver unas primeras impresiones, porque, mamá, y quien conocéis estos productos ya sabéis y ya habéis oído reseñas de todo tipo. Pero ¿qué pasa en mi piel madura, mixta grasa? Pues yo quería probarlo, así que eso es lo que vamos a hacer hoy, probar estos productos. Y os enseño lo que tengo en la cajita. En la cajita, como digo, he metido lo que yo tenía y lo que he recibido. Ya os hice una review de lo que había en esta cajita por Instagram hace tiempo. Os dejo por aquí mi Instagram por si queréis ir a verlo, porque últimamente estoy subiendo por allí cositas y por allí aviso cuando tengo vídeo nuevo y alguna otra cosita. Bueno, tengo aquí, y si lo enseño pues se me va a caer, pero tengo aquí lo que son las brochas que yo tenía de antes y las que he comprado nuevas. Bueno, voy a dejar esto porque si no es que va a ser imposible. Mirad, en cuestión brochas, yo tenía ya de antes estas 3 brochitas, estas 4 mejor dicho. Vale, mirad, tenemos la de rostro, que además tiene la particularidad, aparte que son blanquitas, tienen un mango súper elegante y tal, tienen como un botoncito, ¿veis? Ahí, que con eso mojas producto y te aplicas de forma puntual o te reaplicas en los puntos que quieras. Y con el canto, porque estas brochas tienen como su manual de instrucciones, lo vas difuminando. Lo veremos ahora al aplicarnos la base. Esta brocha, que es la brocha todoterreno, igual con la misma forma puntita, esa nos vale para el corrector, para sombrear, para difuminar, para lo que queramos. Esta igual, veis, pero más pequeñita, pues para zonas más pequeñitas. Elemental, pues los ojos. Y luego lo que ella llama el borrador mágico, que es una brocha muy suelta que nos puede servir para aplicarnos el contorno, para borrar un poquito si nos hemos pasado en los márgenes de una sombra o cualquier otra cosita. Son todas blanquitas, su marca es inconfundible, es blanca. Y tiene alguna brocha más, tiene una de polvos pequeñita, portátil, o sea mini. Y dos cositas, bueno, esta también. Me falta una. Ah, no, es que está aquí. Está aquí, mira. Tengo también esta que es para delinear. Esta la tenía también de antes, que la vamos a utilizar todo esto. Y ahora he pedido la de labios y la mínima. Estas son las dos nuevas adquisiciones. La de labios es una brocha, por supuesto, para labios. Como veis, la estreno
la abro delante de vosotros y es pues la brochita para perfilar el labio, con su tapita para que no se estropee el pincel, que también la estaremos probando. Todas las brochas van numeradas, por ejemplo, la de base, creo que es la 202, se le ha borrado los números. La más pequeñita, es que se le han borrado los números, tendría que mirar en la página web. Lo voy a poner por aquí, luego cuando edite os pongo los números de las brochas por si queréis. Creo que esta sí que es la de lineal, creo que es la 101, pero bueno, yo voy a dejar aquí el número de la brocha. Os pongo esta y su número, esta y su número, esta y su número, la de labios y su número, y esta y su número. Y he comprado también la Minimal, esta joyita de brocha que me parece, no sé, me parece una monada. Mirad, es así de pequeñita, es un cepillito, son unos pelitos compactos, pero a la vez cortados un poquito biseladitos, y tiene la particularidad que se mete por aquí el dedo, es decir, tú te la pones así en el dedo y te puedes aplicar el colorete, el contorno, el retocar, o sea, me parece una preciosidad. ¿Cómo no iba a tener yo la Minimal si soy una forafa de las brochas y de Ana Parici? Pues tenía que venirse conmigo. Eso en cuestión de brochas. También pedí, como digo, la base, por fin la famosa base que la vamos a estar probando y vamos a hacer una review durante unas cuantitas horas, en el tono beige claro. El envase, lo enseñé por Instagram, es también en su misma línea, blanco. Imagino con el tiempo se borrarán también las letras. Ana, no me gusta que se borren las letras. Los nombres son la base, iluminador, corrector, sin complicaciones, sobrio y elegante. Compré también lo que es el corrector, ¿veis? Bien, el corrector, las cajitas son blancas también y los tubos son en la misma línea, también blancos, y pone lo mismo, el corrector. Dicen que es una maravilla. Ana dice que la base tiene que tener un tono beige, ni rosado ni amarillento ni nada, digo, beige, y el corrector tiene que tirar un poquito a salmón, asalmonado o a peach, es decir, melocotón, según el tono de tu piel. En mi caso, el salmón. Lo estaremos probando. Creo que es una maravilla, según cuentan. Y el iluminador, igual, en su misma línea, el iluminador. Ahora veremos lo que dice Ana de cada uno de estos productos en su web. Y pone por aquí Ana Parici y por aquí el iluminador. En barra y en el tono que a mí me gusta, un color achampanado clarito. Así que esto lo que voy a poner hoy a prueba con vosotros durante todo el día. Lo vamos a tener la base puesta durante horas. Yo voy a decir qué me parece para mi piel mixta grasa madura de 55 años. Y por supuesto voy a aplicar estos productos con sus brochas y sus cosas. Así que vamos al lío. Traigo la piel hidratadita y preparadita para mi piel mixta grasa. Cogemos la base, me iba a traer una bandejita para colocarla bien bonita, pero se me ha olvidado. Así que sobre la mano, que como la mano es mía, pues tampoco pasa nada. He cogido un PAM, mirad qué tono tiene, resbala un poquito sobre la piel, es decir, tiene un componente acuoso y promete ser ligera, pero es verdad que se le ve muy consistente, con lo cual se le ve bastante pigmento a la vez. La voy a coger con la puntita y la voy a depositar pues a puntitos por todo el rostro, distribuyéndola. Aparentemente al principio ahora estoy viendo esto demasiado naranjita. La veo naranjita.
un pan casi que no es poco. Voy a dejar esta poquita ahí. Y bueno, pues se va distribuyendo. Ella dice siempre que podemos distribuir la base a líneas, aquí en las líneas de expresión. Aquí, aquí. Aquí, aquí. O a circulitos y luego ya integrar a toquecitos. No me he puesto poca, ¿no? Con medio pan yo creo que es suficiente. Esta base es una textura libre de aceites, es ligera, es placentera y tiene una serie de ingredientes muy bien pensados para lograr un efecto de segunda piel. Está hecha a base de camomila, de vitamina A, de vitamina E, de turnalina y son, pues eso, productos que van a dejar un aspecto a la piel hidratada y jugosa durante todo el día. Dice que es una base para todo tipo de pieles, que la pueden utilizar todas las edades, pieles con acné, pieles sensibles, con rosácea, pieles secas, normales, mixtas, que va a quedar como un efecto de segunda piel, siempre que utilicemos pues el tratamiento adecuado para cada tipo de piel, claro. Y que se va a adaptar a la piel dejándola jugosa, hidratada, no aportando ni brillo ni grasa, y un aspecto mate en tal caso, bueno, según el tratamiento previo, que no necesita ser sellada porque deja un aspecto ya estuviera sellada, no empolvado, que es water resistant, es decir, que aguanta al agua, y nos dice también que bueno, pues que deja un efecto auténtico de doble piel, que no se cuartea, ni marca pliegues, ni líneas de expresión y ni poros, y que bueno, la apliquemos con su brocha 222 o con la brocha Platinum, que es la brocha chiquitita que tiene para bolso. Y nada, dice que es perfecta para un acabado totalmente invisible sobre la piel. Y es lo que vamos a comprobar en cuanto termine de aplicarla. La tiene en 6 tonos y que dice que todo es con subtono beige porque es el mejor tipo que se adapta a todo tipo de pieles. He de decir que los primeros momentos han sido de pánico, porque me había puesto mucha cantidad porque la veía amarillenta, naranja, la veía como naranjita. Ahora, puesta así, vale, no la veo mal del tono de mi piel, podría haber sido un poco más clara tal vez, porque parece que me veo el cuello un poquito más claro, pero bueno, eso con un poquito de polvo de sol se arregla. Me he echado mucha cantidad. Vale, mira, tengo aquí como un granito, pues voy a coger con la puntita esta tan rarita que lleva, un poquito, y voy a aplicarlo ahí un poquito, ¿veis? Se aplica un poquito y con la misma brocha o con esta pequeñita, que podría ser para el corrector, pues le doy unos toquecitos como nos ha enseñado ella. Si seguís a Ana sabéis qué tal, y bueno, pues se disimula un poquito. No cubre 100%. Mi manchita le doy ahí un poquito también. No cubre 100%, pero casi. Pero casi. Imagino que si aplicas más, sí que puedes llegar a una cobertura muy alta. Voy a pasar la esponja para quitar un poquito pues exceso. Es verdad que no se nota ni excesivamente en mate, ni excesivamente brillosa, es decir, como si fuera tu piel. Es verdad que el acabado es natural, naturalísimo. ¿Cómo la veis? ¿Me acerco un poquito, que me echéis un vistacito? Venga, acercamos la cámara un poquitito, acercamos un poquitito. Mirad cómo se ve la piel, se ve completamente natural, parece que no marca así muchas arrugas, más de las que tengas. Mirad mi manchita, cómo se ha cubierto, bastante, no le voy a poner más porque ya he dicho muchas veces que a mí no me molesta que se vea y prefiero que se vea una piel natural y no pastosa a que se cubra la mancha, que al final es mi mancha y la estoy criando y mi trabajo me cuesta y mi dinero, hay tener mi manchita durante toda la vida y que es compañera de viaje y de batalla. La piel hiper súper natural. Voy a hacerme las cejitas y continuamos. Las cejitas, bueno, Ana ha sacado, después de estas cosas, ha sacado labiales, máscara de pestañas,
el lápiz de ojos, 3 colores además. Los lápices de labios son también colorete, pero bueno, de eso todavía no tengo nada. Todavía. Voy a utilizar ahora Minimal, esta brocha pequeñita que se adapta al dedo y que Ana nos dice que es ideal para aplicar el colorete, y me voy a poner este colorete, el Lovely Limaqueo, tan bonito, que tiene este color tan precioso, y Ana dice, bueno, que esta brocha es ideal, mirad qué bonito, para aplicar el colorete tanto en polvo como en crema. Y bueno, pues vamos a probarla, estoy deseando probarla. Me la coloco en el dedito. Ay, estoy hasta nerviosa. Se puede aplicar tanto a líneas como a toquecitos. Y yo voy a empezar aplicando así a toquecitos. Dice Ana que la Minimal es una brocha de pequeño tamaño que nos va a facilitar la vida. Dice que es una brocha, es la mejor brocha que hay para colorete en crema y para colorete en polvo. Y que es ideal también para aplicar o retocar el resto de productos del rostro. Pero que bueno, que su punto fuerte sin duda es el colorete, porque tiene un tamaño especialmente pensado para ajustarse al pómulo y a la mejilla como estáis viendo, y que también sirve, bueno, pues para retocar cualquier producto como la base, el contorno, el corrector. La verdad es que aplica y difumina todo en uno, es que mira, qué gozada. Dice que no retira nada el maquillaje que habíamos puesto debajo, porque el pelo es súper suave y muy preciso, y que deja cualquier producto aplicado de una manera muy uniforme y homogénea, pudiendo no solo aplicar sino también difuminar, quedando totalmente integrado en la piel. Aparte de ser precioso, esto no ha manchado prácticamente nada y se ha quedado difuminada a la vez que he aplicado, se me ha ido difuminando, y la verdad es que esto es una maravilla. ¡Oh! ¡Qué bonito! Vamos a probar ahora el iluminador. Vamos con el iluminador, estoy deseando. El iluminador, Ana Parici, el corrector, esta no, es el iluminador. Vamos a colocar aquí el iluminador. El iluminador es en stick, lo voy a aplicar directamente aquí sobre la piel, donde lo voy, en los puntos donde lo voy a aplicar. Y lo que voy a hacer ahora es con la misma Minimal, pero le voy a quitar un poquito sobre un tisú. Dice que Ana buscaba hacer un iluminador que aportara luz con un pigmento de tonalidad champán muy sutil y que pudiera ser utilizado sobre cualquier tono de piel, en un formato además cómodo y sencillo, y con una aplicación pues igualmente fácil y muy sencilla. Y dice que tiene un ingrediente natural que se funde perfectamente para emular una piel luminosa y radiante, como si la luz surgiera desde dentro. Dice que tiene una fórmula con una textura perfectamente balanceada, que no es ni cremosa ni empolvada, para dejar un acabado ligero y aterciopelado sobre la piel, que puede aplicarse tanto sobre maquillaje en crema como encima del resto del polvo que utilizamos en el rostro, que es un tono que le vale a todo tipo de edades y tonos de piel, y que además es modulable. Se ve brillito, se ve muy natural en la piel, ¿verdad? Y con la aplicación de esto se queda genial. Luego iluminador me encanta también. Como dice que es modulable, lo voy a probar y me voy a aplicar otro poquito aquí y aquí. Y además, para probar más brochas, voy a probarlo con esta brocha y lo vamos a poner así difuminando. Y sí que es verdad que se intensifica, ¿eh? Se queda más intenso, mirad. Y la brocha, la verdad es que como tiene una parte así biselada para integrar toquecitos, la verdad es que es ideal. También se podría hacer con la de la base, más grandecita. La verdad es que las brochas me parecen muy versátiles. Lo que yo me he traído aquí es un colorete y un iluminador para fijarlos con polvo. No dice Ana nada de fijarlos con polvo, entonces, si acaso voy a dar un pintarroncete de colorete. Eso sí, me he traído este de W7 y sí que voy a dar un poquito de tal y lo voy a aplicar con la brocha borrador. Entonces voy a coger un poquito, que ha cogido un muchito, porque ya sabemos cómo las gasta W7. Voy a descargar y voy a dejar aquí un poquitito, pero muy poquitito. Más que para fijar, porque creo que me he bajado mucho con el iluminador.
aquí, aquí, así, un poquito heidiana, que me gusta a mí el aspecto de este toquecillo tal y cual. Y la brocheta esta, pues la verdad es que está muy bien. Para contorno me parece que está muy bien. Ana contorno creo que no tiene todavía. Estará en ello, estará en ello. Bueno, vamos, nos queda por probar, bueno, las brochas de ojos. Vamos a probar con el maquillado de ojos, vamos a probar la de delineador, la de labios con lo de labios, esta pequeñita para ojos, las dos con lo de ojos, y nos queda el corrector. El corrector lo voy a dejar para el último porque voy a ponerme una poquita de sombra de ojos. Y labios o ojos primero. Ojos. He puesto una prebase y voy a empezar con esta sombra más clarita y la brocha ya pues unificando o sellando la prebase que he puesto. Difumina súper bien. Con la misma brocha voy a coger este tono rosa y voy a mojarla así en directo y la voy a meter dentro de mi cuenca para que sobresalga por arriba y por abajo a modo de transición. Y si la inclino me difumina el borde de arriba. Y ahora cambio de brocha a otra más pequeñita y voy a coger este tono moradito para aplicarlo en la parte esta de aquí, externa. Me resulta un poquito durita la brocha para difuminar en el ojo. Aplica bien producto, difumina, o a ver si es que me estoy apretando mucho, claro. Estas sombras son una maravilla, estas paletas merecen la pena un montón. Utilizo el borrador, ¿veis? Para pues integrar un poquito más estas sombras de aquí. Para eso me parece una brocha perfecta para difuminar los bordecitos. Ideal. Y ahora lo que voy a hacer es voy a colocar con el dedo una sombrita brillante de esta otra, esta de aquí por ejemplo, igual para integrar. La verdad es que con estas brochas se hace el maquillaje de ojos muy rápido y muy cómodo, pero mucho. Vamos a probar la de delineador. Vamos a probar esta, la de delineador, que estoy deseando. Bueno, esta la había probado porque ya la tenía, pero estoy deseando hacerlo delante de vosotros para que veáis cómo se me da como el culo hacer mi delineado. Voy a utilizar el gel eyeliner de Deli Plus, que va bastante bien. Y bueno, pues mojamos brochita. Yo tengo la costumbre de depositar aquí el exceso en mi dedito y bueno, vamos a empezar. Se ve, ¿verdad? Es la brocha 000, o sea, es una brocha ultra precisa para hacer trazos finos, es muy firme pero a la vez flexible y así cada trazada nos va resultando bastante sencilla. Y dice que las que vamos a adorar esta brocha somos las personas que tenemos el párpado encapotado para trazar el final del ojo, pues eso, en rabillo finito y tal. La verdad es que sí que es bastante precisa, es una gozada hacerte el eyeliner con esta brocha, aunque no sepas. No me voy a hacer un gran eyeliner ni nada de eso, no esperéis, no esperéis. Algo muy sencillito. Vamos, como que ya lo tenemos hecho, ¿eh? La verdad es que es fácil, vamos a ver, es fácil. El eyeliner nunca es fácil, y más las que tenemos arrugas, párpado encapotado, 55 años, mal pulso, mala vista. Pero con los instrumentos adecuados pues siempre se hacen las cosas mejor. Prueba superada con esta brocha, maravillosa. Y para limpiar las brochas, Ana tiene un jabón que va maravillosamente bien, pero no lo he traído, me lo he dejado en la otra casa. Pero es espectacular. Va en latita, es una latita pues de este tamaño, un poquito más o así, un poquito más grande. Y lleva por aquí en la tapa para limpiar la brocha unas rugosidades de estas de silicona.
y va escandalosamente perfecto. Vamos Yo a voy a utilizar la brochita que lleva su tapita y que también la veo ya espeluchadita. Vale, cogemos labial y sabéis que los labiales se quedan mucho más fijos y penetran más en las arruguitas y en todos los pliegues del labio si lo aplicamos con brocha. Es precisa por la puntita, podemos delinear con ella, penetra muy bien las comisuras por su forma, pues sí que es fácil delinear el labio con esta brochita, sí. Vamos con el corrector, que estoy entusiasmada. Vamos a poner 1, 2 y 3. Vamos a poner 1, 2 y 3. Como veis tiene un tono salmón, bastante llamativo. Y lo vamos a aplicar con la brochita esta de corrector. Voy a primero extenderlo con la puntita por el pliegue de mi ojera. Voy a ir, tenía que haber hecho uno primero y otro después por si acaso, pero bueno, pues los voy a llevar los dos a la vez. Voy a dar por aquí un poquitito, lo voy a subir por aquí. Y bueno, lo vamos a ir difuminando. Ana lo que buscaba es un pigmento que no añadiese a la piel peso ni tuviera un aspecto cargado, sino algo ligero que se fundiera de forma inmediata con la piel y que a la vez tuviera larga duración. Es un corrector que vale para todo tipo de pieles, que tiene un acabado natural, no empolvado, que tampoco necesita sellar ni poner polvos translúcidos encima, igual que la base, que deja un aspecto de segunda piel y igual pues lleva vitamina E, ¿no? Y pues también turmalina y extracto de camovina que reconforta la piel. Y bueno, ¿cómo veis la ojerita? ¿Cómo la vais viendo? Comentarios. ¿Conocéis estos productos? ¿Conocéis a Ana? ¿La adoráis? ¿La odiáis? ¿No tenéis ni idea de que existían? Porque vamos a ver luego dentro de unas horas qué pasa con esto, con todo esto, ¿eh? Vale, como dice que no se selle, yo lo voy a dejar así. Se nota súper ligero, no noto la ojera pesada, la noto corregida y que como si no llevara nada, o sea que la noto muy bien. ¿Fijador no fijador? Pues no me voy a poner fijador, lo vamos a dejar así y dentro de X horas, vamos a ver, ahora son las 12 y 12 minutos, vamos a ver las horas que os puedo hacer una review y ver cómo van los productos. Contadme en comentarios lo que queráis, que soy toda oídos. Bueno, mirad cómo está la base, han pasado 6 horas y bueno, pues yo la veo bastante bien. Mirar el que teníamos aquí, el colorete, por supuesto ha bajado un poquitito, pero mirar, todavía se ve el brilli, iba a decir. El iluminador, es cierto que aquí, mira, ha desaparecido de la marca de las gafas, me quité las lentillas y me puse las gafas. El corrector pues está aquí bastante bien y es verdad que tengo brillitos, pero hace un calor de justicia, hoy estamos a 39 grados aquí, no le he puesto ni siquiera fijador, entonces sí que, aunque no precisa a lo mejor sellado con polvo porque el aspecto es muy bueno, pero sí que un fijador para el día de hoy le hubiera venido muy bien. Entonces pues nada, los productos de Ana Paricci, su base tan deseada, ha valido la pena el esfuerzo y bueno, pues lo voy a adoptar para mis eventos y para, pues eso, cuando quiero lucir guay, cuando no quiero, y además economizar, cuando quiero además economizar tiempo, porque no necesita los polvos de sellado y bueno, pues encantada de tener estos productos y ahora pues poquito a poco iré haciéndome con alguna cosita más, con algún labial o con el lápiz de ojos, no lo descarto y bueno, pues Ana Paricci ha superado la prueba con creces, así que un besito, y si acaso me estás viendo, un besito para ti, Ana. Chao.